Amigos y bienvenidos a un programa más de Palabra de CFO, programa que empezamos la pasada temporada con importantes directores financieros y donde lo que estamos tratando a través de esta nuevo vertical, este nuevo programa, es acercar la labor más humana, más diaria de lo que es un director financiero. Somos los grandísimos desconocidos, lo hemos dicho siempre, y a partir de estos programas se está viendo que no somos tan malos como parece, ni que somos tan negativos. Simplemente tenemos una misión diferente, pero lo que sí está claro es que últimamente estamos viendo los perfiles que han cambiado bastante. Lo que era un director financiero antiguamente ahora se ha convertido en un business partner, una persona que entiende perfectamente de estrategia, que está completamente alineado con el equipo directivo y que lo que antes eran más pegas, pues ahora son prácticamente todo soluciones. Y para prueba de ello tenemos hoy un invitado muy especial, un pata negra, un Champions League, como digo yo, es Emilio Rotondo, que es Finance Director de Naena Grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad que un placer. A nosotros siempre nos encanta jugar partidos complicados de Champions, ¿eh? Y tú eres un rival tipo Bayern, tipo Chelsea, Madrid, de los que ha jugado en ligas muy duras y queremos que nos cuentes. Oye, lo primero que me llama mucho la atención es bueno, pues tu inicio profesional. Has estado mucho en lo que es banca, inversión, relación con inversores. Coméntanos un poco, para seguir un poco tu trayectoria, cómo empezó y por qué te decantaste. Yo creo que estudiar en CUNEF obviamente te marca mucho, porque ya tienes el camino medio hecho, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo fue. Bien, pues la verdad es que el inicio en Ferrovial, que realmente es una gran empresa, muy reconocida y muy conocida, pero empecé en un departamento que, si te digo la verdad, al principio entré de becario, no sabía muy bien qué se hacía. Sí que es verdad que en la descripción y en lo que te explicaban que era la posición, te explicaban que era una posición bastante estratégica, de saber muy bien la estrategia de la compañía, de saber explicar lo que la compañía hace o deja de hacer y también de poder conocer también muy bien el sector en el que trabaja la compañía en cuestión. Pero además, pues, siempre con un componente muy bancario, muy de bolsa y muy de mercados. Entonces, yo creo que hace años esa tarea no era quizá tan conocida como quizás sí es ahora, en la que las compañías, no solo del IBEX, sino del mercado continuo, han ido poco a poco viendo la importancia de tener una persona dedicada y con experiencia en relación con inversores. Entonces, empecé en Ferrovial, que es donde empecé a conocer la actividad y la tarea. Yo creo que en estas situaciones también tienes que tener un componente de suerte. Tuve suerte, pues, con la compañía, con el momento en el que las constructoras estaban diversificando hacia nuevos negocios y con una evolución en bolsa, pues tremendamente positiva. Entonces, permitía que fuese un trabajo muy, muy dinámico y tremendamente interesante y divertido, porque estamos viendo, pues, no solo la construcción, sino concesiones de autopistas, de aeropuertos, el sector inmobiliario, el sector servicios, es decir, un abanico de actividades realmente entretenidas. Y luego, además, en contacto, pues, con lo que son los analistas de bolsa, es decir, teníamos que hablar no solo con los inversores para explicar la estrategia de Ferrovial y que decidiesen si invertían o no en la compañía, las acciones, sino también en los analistas que emiten esos informes de opinión, pues con recomendaciones de compra-venta y valorando. Entonces, ahí también tenías que tener pues, mucha experiencia y seguridad en términos de valoración, de descuento de flujos de caja y de explicación de las variables y de cómo evoluciona el negocio. Uh-huh. Emilio, lo que está claro es que nos suele pasar también con los directores financieros que han empezado por la rama de auditoría. Normalmente están unos cuantos años y eso es una cantera excepcional para dar el salto ya a primera división y manejar directamente departamentos financieros, ¿no? Es tu caso prácticamente. Tú pasas del mundo, ¿no?, de análisis de mercado, de análisis de capitales, de, bueno, pues hacer mucho trabajo de banca de inversión, vamos a llamarlo así, y pasas a llevar ya departamentos financieros. ¿Cuál es el cambio más importante? ¿Y crees que es un salto lógico, natural? Lo digo sobre todo para la gente que nos escucha, que hay mucha gente joven y que me pregunta muchas veces, oye, ¿qué tengo que hacer para ser director financiero? Digo, pues escucha el programa porque ellos te lo van a hacer mucho mejor que yo. Totalmente. Bueno, yo creo que en esta vida siempre son
circunstancias. O sea, igual que te explico el trabajo, lo contento que estuve y la oportunidad que tuve en los años que estuve trabajando en Ferrovial, me moví, como comentas, al lado al lado de la banca y a tratar las compañías desde la perspectiva de analista y de poder juzgar y emitir opiniones y valoraciones sobre las compañías que antes eran, se puede decir, los peers de Ferrovial. Pero yo sí, realmente siempre tuve claro que quería volver al mundo corporativo, o sea, que nunca iba a tener se puede decir, digamos, el resto de mi carrera en la banca, sino que me tiraba mucho más el mundo empresa, el mundo más, digamos, economía real. Entonces llegó un momento en el que, bueno, surge también la oportunidad después de una serie de años como analista, de volver al mundo de la empresa. Y en ese momento siempre, se puede decir, en los primeros años vinculado a relación con inversores, desarrollo corporativo, que son dos actividades que están muy vinculadas. Pues bueno, pasé a ONO, que fue durante 2 años estuvimos haciendo la preparación de la salida a bolsa, hasta que fue comprada por Vodafone. Y luego pasando de una compañía pues más pequeña, mucho más desconocida y con un negocio también pues realmente más tradicional y más conocido, que era Adveo, que es la antigua Unipapel. Y una compañía pequeña también te permite hacer, se puede decir, este pequeño cambio de tercio. Es decir, porque ese movimiento de analista de desarrollo corporativo a la dirección financiera no siempre es sencillo cuando se puede decir, no me gusta la palabra encasillado, pero sí que tienes un expertise o una carrera dedicada hacia. Entonces, lo que me permitió en esta compañía bueno, estar en un periodo de reestructuración en el cual al final me quise involucrar a fondo y me dieron la oportunidad de llevar la dirección financiera del negocio España y Portugal, pues en una situación complicada y tremendamente exigente. Porque claro, te bajas al barro prácticamente de un día para otro, pasas de ser el desarrollo corporativo y analizar las operaciones a nivel estratégico y M&A, y eso que suena pues al final también realmente a irte al negocio de detalle, de estar viendo con proveedores, los pagos, no pagos, estar con un equipo de administración, con la contabilidad, pues con el negocio y mucho más involucrado en el negocio. Además, en una posición que no solo pasé a tener un equipo mucho más extenso de lo que había tenido en el pasado, sino, como ya te digo, meterme en un nivel de detalle de operaciones de negocio y de logística, que era en este caso, que desde otra posición o desde el mundo de la banca es muy difícil llegar a ese nivel de detalle. Y es realmente lo que me dio la oportunidad y me dio el expertise de meterme ya en un equipo financiero y en dirigir un equipo financiero. Oye, lo que está claro, y eso nos pasa, nos ha pasado muchas veces con auditores, en tu caso también, bueno, pues banca de inversión, etcétera, es que llega un punto donde nos comentan que ellos quieren involucrarse ya en lo que es una compañía, que están entre comillas hartos de ver cómo analizarlas, pero que quieren estar ya dentro del barro. Me imagino que, obviamente, una vez que entras, es como te lo imaginas. Cuando tú tienes ya la última decisión, porque claro, analizar lo que hacen otros siempre es sencillo, pero cuando tú ya te enfrentas, ¿cómo pasaste esos primeros meses? No, bueno, realmente la primera vez que te vas planteando y te pones en la tesitura de decisiones, pues al final que importantes en el sentido que toda decisión es importante porque toda decisión tiene una repercusión de un modo u otro en el negocio. Al principio realmente da cierto vértigo. Luego yo creo que te vas acostumbrando, pero eso no quita que yo creo que desde el principio hasta el final lo que te tienes al final es ir apoyando en el equipo. Hay personas al final del equipo que tienen más experiencia que tú, más historia o simplemente tienen tiempo para dedicarle mucho más tiempo a estudiar la situación concreta. Entonces yo creo que hay que tomar una decisión. Al final siempre la última decisión la tiene que tomar alguien que sea algo muy, muy trabajado y muy estudiado. Aún más en la situación, ya te digo, que se puede decir mi llegada a esta batalla bajo el barro fue una compañía en pleno proceso de estructuración y en una situación muy, muy complicada. Entonces, es aún más. Yo tenía, bueno, en su día mi jefe siempre explicaba que en estas situaciones como un enfermo en la UBI, que realmente un único médico no va ni a cuidarle ni a curarle, sino simplemente es un equipo de médicos. Pues en una situación era exactamente lo mismo y lo veíamos exactamente igual. Es una decisión siempre que tienes que ir
teniéndola con varias personas y con varios inputs. Hombre, lo que está claro también, Emilio, es que según nos cuentas, es una situación complicada que, bueno, pues nos ha tocado a muchos pasar, entre ellos yo me incluyo. Las decisiones tienen que ser rápidas también. Algunas veces incluso menos meditadas y menos analizadas de lo que nos gustaría. Y tú viniendo encima del mundo del análisis, me imagino que ahí sentirías auténtico estrés, ¿no? Al decir, no la estoy tomando con el análisis que me gustaría esta decisión, pero es que no hay más remedio. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero luego también aprendes y aprendes mucho de ello. Por ejemplo, unos apartados muy positivos de mi época te decía, en Adveo, es ahora, por ejemplo, en AENA, y me incorporé hace un par de años, pues realmente la situación en que nos hemos encontrado con el COVID. Nos hemos encontrado que de un día para otro pasábamos de ser, pues de 2019, el año de récord en número de pasajeros, a que en marzo, prácticamente de una semana para otra, pasamos a tener caídas del casi 100% del tráfico de pasajeros. Claro. Es una caída brutal que realmente es difícil de ver, o yo no había visto en ningún otro negocio. Y que claramente esa capacidad de reacción pues es tremendamente valorable y que te permite realmente tomar decisiones rápido. Como tú bien dices, hay veces que no te da tiempo a analizar todas las opciones y analizar todo lo que existe alrededor. Sí, la verdad es que estamos aprendiendo a marchas forzadas todos porque esto no lo hemos vivido. El otro día escuché o leí, creo que fue en El Mundo, creo recordar, no me acuerdo bien, que bueno, están los millennials, generación Z, y ahora nuestros hijos van a ser los pandemians, pobrecillos, pero les ha tocado obviamente un tema complicado. Oye, vámonos a AENA, y el otro día te comenté que la primera pregunta sobre AENA era muy fácil porque me la pusiste tú en bandeja. Cuéntanos cuál es la diferencia entre un CFO y un director financiero, y te lo explico. Como ahora nos gusta a todos, y yo me pongo el primero, nivel C. O sea, yo aquí somos una radio humilde, pero de CEO no me bajes porque, vamos, puedo montar un auténtico escándalo. Ahora mismo todo el mundo es CFO, pero no es lo mismo. Cuéntanos lo que es un CFO y lo que es un director financiero. No, así es. Yo creo que muchas veces yo sé que se reduce la posición de director económico-financiero o director general económico-financiero, que sería el CFO en inglés, con lo que puede ser un director financiero o un director económico. O sea, por mi parte, mis responsabilidades recaen más en la parte de tesorería, financiación, cobros y pagos, o todo relacionado o vinculado con el flujo monetario, y no en términos de control de gestión o de administración y contabilidad. Entonces es la parte un poco diferente. Y luego tenemos un jefe común, que sería pues al final el director general económico financiero, que tiene responsabilidad sobre esas áreas, y en el caso de ANA, además también por la parte de contratación. También el CFO, si tú empiezas a analizar papeles en plan de conceptuales, muchas veces en el mundo anglosajón y tal, también lo amplían a que no estás exclusivamente, puedes ir mirando los números, sino que realmente tienes un papel de gestión, de dirección y de, como decías tú, de business partner con las áreas operativas, ¿de acuerdo? Para ayudarles a la gestión, involucrarte en la gestión del negocio. Lo que está claro es que un puesto como el tuyo actualmente tiene una relación directa, ya lo hiciste en Ferrovial, con los inversores. Nos dicen muchas veces que los directores financieros, pues que como no sabemos vender, y muchas veces decimos, oye, vamos a ver, porque estamos todo el día delante del inversor, delante de los bancos, delante de un montón de gente a la que tenemos que explicar perfectamente a qué se dedica la compañía, y de eso depende mucha financiación. Eso me imagino que tú, que tienes mucha experiencia en esto, es una cosa que te gusta y que no te gustaría dejar nunca, ¿no? Cuéntanos cómo es, para quien no lo haya vivido. No, sin duda. Yo creo que yo creo que hoy en día son clichés un poco eso que se quedan de forma histórica, pero realmente en una compañía que tienes un consejero delegado o que tienes directores generales operativos que tienen una experiencia de negocio, saben que el gestionar, pues al final los márgenes o el flujo de caja no es lo mismo facturar que cobrar. Cosas que se llevan diciendo durante muchos años son muy conscientes. Entonces, claramente, la forma de financiar el negocio, la mayoría de los casos, es vía financiación externa, son los bancos,
que son los que sirven de apoyo para posible crecimiento, operaciones corporativas. Luego siempre existe también la posibilidad de ampliar capital por tus accionistas, si eres una compañía privada, o de la salida a bolsa y delante pues tener esta tarea, como comentábamos antes, de relación con inversores, que es de la relación con estos fondos de inversión que compran acciones en bolsa y que inicialmente la salida a bolsa son los que te permiten pues capitalizar la compañía, tener una entrada de caja y que luego lo que te permiten también es tener pues, una reputación, una valoración de la compañía que te facilita mucho también de cara a los financiadores, a los bancos, realmente justificar un negocio, unas valoraciones y una estrategia. Oye, para la gente que no lo ha vivido, Emilio, porque lo que quiero es transmitir las experiencias de directores financieros como es tu caso. Por ejemplo, un roadshow que coge la maleta y dices, venga, me voy de viaje y ya veremos cuándo vuelvo. Una empresa obviamente como AENA, pues no solamente es una presentación de inversores en Madrid, la tienes que hacer en todo el mundo a nivel global, en todas las plazas financieras importantes. Cuéntanos, por ejemplo, en Londres, en Nueva York o en la ciudad que tú quieras, cómo es ese momento de abrir la puerta, encontrarte una mesa llena de inversores institucionales y tú solo entre comillas, porque te vas a enfrentar al toro, sacar la muleta y empezar a torear. ¿Cómo es? Cuéntanoslo. Bueno, la verdad es que la realidad es que es mucho menos glamuroso de lo que parece. Generalmente son viajes que son tremendamente cansados, porque como tú bien dices, a lo mejor estás haciendo un viaje por Estados Unidos, que vas a diferentes ciudades de Estados Unidos, estás prácticamente en una ciudad diferente cada día y cada día a lo mejor estás haciendo 7 reuniones con diferentes inversores. Hay veces que con uno solo en la reunión y hay veces, como dices, que te encuentras en una mesa llena de personas con dudas y con preguntas a hacer. Entonces, en primer lugar, lo que claramente necesitas es conocer muy bien el negocio, conocer muy bien los números, porque al final los que te encuentras enfrente en el momento que invierten en tu compañía son dueños, son tus jefes. Es parte de un consejo de administración, digamos, imaginario en el cual tú tienes que reportar y ser transparente siempre dentro de la regulación y de no estar dando ningún tipo de información privilegiada. Pero claro, te tienes que preparar cualquier tipo de pregunta y sorprendentemente tienes preguntas, como siempre, tremendamente inteligentes en las cuales te cuesta responder o incluso tranquilamente le puedes explicar que lo tienes que pensar o tienes que buscar el dato. O también preguntas de gente que se le ocurren unas historias que no sabes ni cómo responder o dices, vamos, está muy perdido, realmente tiene una lucidez diferente a la que tiene durante la gente. Entonces, te encuentras situaciones curiosas. Sí que es verdad que son viajes que te permiten hasta cierto punto pues viajar por el mundo, conocer ciudades. Luego siempre tienes un momento más relajado luego por las tardes, por la noche de poder darte una vuelta o por las mañanas ir a correr y cenar que te permiten conocer ciudades. Eh, que a mí, de hecho, es una parte que me gusta mucho. Como bien comentabas antes, lo he hecho desde que empecé mi carrera profesional, pero además que me parece algo muy, muy enriquecedor y que además enriquece mucho también a la dirección, porque después de estos viajes, siempre es importante ir comentando en el comité de dirección pues las dudas y lo que te plantean, porque muchas veces también te cuentan experiencias y situaciones de otras compañías o del sector, de compañías similares a la tuya en otros países que han vivido situaciones que a lo mejor tú no estás viviendo, que a lo mejor te aparecen en el futuro o de las que sin duda puedes aprender. Uh-huh. Antes nos comentabas, y bueno, como ha pasado en muchos sectores, pero el vuestro obviamente ha estado perjudicado durante el confinamiento, de caídas incluso casi cercanas al 100%. ¿Te ha estallado el teléfono durante estos meses de pandemia? Me imagino que la gente, los inversores preocupados, institucionales, haciendo un montón de preguntas. ¿Cómo has pasado el confinamiento? No debe ser nada fácil, ¿no? No, desde luego, no se lo podéis decir a mi familia. Porque claramente cuando se inició el confinamiento era pues en paralelo a lo que estaba comentando antes, que el tráfico empezó a caer y que tuvimos que tomar la decisión de preparar un plan de contingencia. Ese plan de contingencia, una de las primeras patas que conseguimos realizar y que era vital, era la liquidez. Entonces, pasas un momento en el cual
como bien comentas, te pasan a freír el teléfono los inversores queriendo saber qué iniciativas, qué medidas vas a tomar, ¿de acuerdo? En qué posición, en qué situación de liquidez estás, cuánto te va a durar la caja que tienes, analizándote absolutamente todo para ver si, bueno, realmente qué nivel de viabilidad tienes o no. Es que es tan duro como eso. Y si eres vas a ser capaz de sobrevivir o no a la crisis. Y en paralelo, pues claramente hablando con los bancos para conseguir pues levantar la cantidad necesaria de liquidez para tener tranquilidad y para poder afrontar, pues en este caso fueron 3 meses, como te comentaba, con ingreso prácticamente cero. Y además es una situación en la cual también procuramos, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores, facilitar las cosas, en términos de, bueno, dar aplazamientos de pago, dar soluciones flexibles para, bueno, al final yo creo que aportar un poco de granito de arena dentro de la hecatombe que se está viviendo alrededor. Pero también tenía otra parte interna que también supone tensión, que es reducción de costes. Entonces, cuando tienes un plan que tienes que reducir inversiones y tienes que reducir costes, pues afecta, en nuestro caso, mucho a proveedores que bueno, han tenido que hacer un esfuerzo muy importante que al final, pues lamentablemente afecta al final a muchas personas. Emilio, yo te comentaba antes que para mí eres la Champions League y te lo explico, porque la empresa más pequeña en la que has estado factura 800.000 millones de euros, ¿no? Entonces tú estás, lo digo un poco irónicamente, ¿eh? Pero vamos, estamos hablando que factura mucho dinero, has estado en empresas grandes, empresas con mucho volumen y complicadas de gestionar. ¿Tú no has pensado en ganar años de vida y tu familia no te lo ha dicho? Oye, vete a otro sector más pequeñito que tú ya ahora controlas todo y te dejas el sufrimiento de grandes empresas, o tú ya estás hecho el director financiero una vez que ya cata estos líos, ya no quieres salir de ahí. Pues la verdad es que mi mujer lo que me dice es que vaya donde vaya siempre termino liado. Entonces, creo que estas cosas están más en la persona que en la empresa. Yo realmente, lo digo a las que sin tapujos, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho trabajar, me parece muy divertido y además estando en sectores pues como el que estoy ahora o he estado antes, que son tan dinámicos y con diferentes actividades, es que no hay un día igual al anterior. Y además, pues bueno, la oportunidad que tengo ahora en, además de llevar diferentes áreas y áreas en las que pues no tenía la experiencia que tenía del pasado, pues tipo como la parte fiscal, la parte de seguros, pues eso te permite seguir aprendiendo y que el trabajo continúe siendo más apasionante si cabe. ¿Eres de los directores financieros que está en un restaurante y está haciendo los cálculos de lo que gana el negocio? De los que no puede desconectar, no me salen las cuentas, tienen 20 camareros, no está lleno. ¿Eres así o no? Bueno, ya sabes que yo creo que todos somos un poco de numeritos, pero igual que el comercial estaría mirando cómo te están atendiendo, o sea que yo creo que todo el mundo tiene ahí su deje de actividad y de conocimiento de lo que al final nos estamos todo el día Cuéntanos, metidos. Emilio, qué equipo necesitas para poder desarrollar, cuáles más o menos tendrás un sello particular que en las empresas que vas trabajando, pues oye, al fin y al cabo cada uno tiene entre comillas sus vicios y le gusta tener una estructura fija, ¿no? ¿Cuál es tu estructura fija para poder desarrollar bien tu trabajo? Bueno, yo creo que mi estructura, o sea, realmente soy una persona que creo mucho en la flexibilidad. Tanto mía cuando tú llegas a una empresa y hay personas que llevan tiempo, como en cuanto a que yo creo que cada compañía necesita una estructura diferente y equipos diferentes. Porque al final cada negocio tiene sus peculiaridades que hacen que cosas que se veían en el pasado o en necesidades de equipo o de recursos o de sistemas que tenías antes, no los tienes ahora. Porque a lo mejor antes, pues yo antes estaba en una compañía muchísimo más pequeña que AENA, pero tenía muchísimos más clientes y tenía una necesidad de logísticas y de producto que no tiene ahora AENA y que tiene, entonces eso hace que lo primero que tengas que hacer es realmente analizar dónde están, se puede decir, los puntos clave y donde necesitas más recursos o menos o llevar una gestión más cercana o menos. Yo creo que ahí lo fijo es la flexibilidad.
Ujú. Y una pregunta, además de ser miembro del comité de dirección, eres el responsable, el máximo responsable del comité de auditoría y control. Esto es como los asuntos internos de la poli. ¿Te temen cuando te ven por el pasillo? O sea, ¿Emilio No, puede ir bueno, tranquilo? en este caso no es de AENA, sino que AENA tiene una sociedad que se llama AENA Internacional, que es la que lleva el desarrollo, la expansión internacional del grupo, que tiene su propio consejo, del cual soy consejero, y además, por ser el director financiero, también me ha caído la posición de presidente de la Comisión de Auditoría, que al final lo que es una posición que vela porque pues toda la parte de contabilidad, la parte de gestión interna, de auditoría interna, se esté llevando a cabo, ¿de acuerdo? Y que se presente al Consejo de forma adecuada. Cuéntanos qué es lo que más te satisface de tu trabajo. Te digo satisface porque mi hija me lo dice muchas veces, esto es muy satisfactorio y me hace gracia que una niña de 10 años diga esa palabra. ¿Qué es lo más satisfactorio de tu trabajo, Emilio? Eh, Esa pregunta es complicada de contestar, en el sentido que, o sea, como te decía antes, la actividad per se y el trabajo me apasiona, por lo tanto, es satisfactorio en sí el trabajo y la actividad que está vinculada a él. Soy una persona, como te decía, también dinámica, por lo tanto, por ejemplo, el cómo hemos sido capaces de solventar la situación ante el COVID en términos de financiación, cómo ha respondido el equipo, pues las cosas que hemos conseguido hacer desde casa al teléfono, sin vernos, en situaciones, pues al final familiares complicadas, aunque solo sea porque tenías a los niños jugando por ahí detrás. Eh, pues realmente ver lo que has hecho y lo que hemos ido haciendo en los últimos meses me parece, bueno, tremendamente, no solo satisfactorio, sino un tremendo orgullo por el equipo, por la empresa y por mí mismo. Sin duda, has hablado de los críos, tienes familia, tienes niños. En la mesilla de tu dormitorio, Emilio, ¿que está la foto de la familia o estás con las cotizaciones en tiempo real del IBEX y la bolsa a nivel mundial para ver cómo va la acción? Bueno, en la mesilla, la foto, en el iPad, lo primero que se abre luego son las cotizaciones. Bueno, nos lo decía la directora financiera de Repsol, que estuvo aquí y no tenía pelos en la lengua al decirnos que obviamente la cotización es algo con lo que se machacaba diariamente, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, claramente, el ser una compañía cotizada, bueno, tiene muchas obligaciones. Eh, Eso también hace tener un rigor en el trabajo que se hace internamente, que yo creo que es tremendamente sano para la gestión de la compañía. Pero la cotización genera cierta como obligación o tensión. Eso muchas veces, y después de muchos años viviendo a base de ver las cotizaciones de muchas compañías, lo que te das cuenta es que hay veces que el ejercicio que tienes que hacer ante tus compañeros, ante las direcciones, es decir, dejar de verlo durante unos cuantos días, porque realmente lo peor que te puedes encontrar, y que claramente no es el caso, pero bueno, que puede suceder, es ir tomando decisiones en función de la cotización. Entonces, realmente la cotización es algo que claramente sucede y se mueve todos los días, pero la mayoría de los días no sabes muy bien por qué se mueve hacia un lado o hacia el otro. O sea, realmente son pocos los días que la noticia es tan positiva o negativa que realmente sabes por qué se está moviendo. Muchas veces hay infinitos componentes que afectan a la cotización, inversores que entran, que salen y que tú no sabes, y que las decisiones que han tenido para entrar o salir no tienen por qué tener nada que ver con la decisión que has tomado ni ese día, ni esa semana, ni ese mes. Uh -huh. Por lo tanto, claro que les sirve de referencia sin ninguna duda, pero no debe ser algo de base. Hombre, lo que ha habido obviamente ha sido pues algunas compañías que se han visto más afectadas que otras, algunos sectores. De hecho, yo tengo un dinerillo ahorrado y estaba pensando en comprarme el Santander, porque a los precios que cotiza, digo, pues me puedo comprar directamente el banco, pues es una buena oportunidad. Es que yo soy una persona de dinero, Emilio. Yo no creas que yo soy del taco, yo no soy un tieso. ¿Tú cuántas veces estás pensando al día? Es una época complicada porque hay muchos que estamos expuestos a que venga alguien y que nos lleve por delante a los precios que se está cotizando. Bueno, en el caso concreto de AENA es
realmente es complicado, o sea, porque el 51% del capital lo tiene actualmente el Estado, concretamente, pero aunque no fuese el Estado, que fuese una familia, realmente cualquier compañía que tengas una mayoría realmente te protege de forma razonable ante situaciones como las que comentas. Pero sin ninguna duda, ya separando un poco de la situación concreta de AENA, bueno, siendo una compañía cotizada, claramente es uno de los riesgos que cuando en su día haces la OPV no se analiza, no se quiere analizar, pero te puedes encontrar en situaciones en las cuales entras en una vorágine negativa de tu cotización. Me pasó, de hecho, en Alveo, y es muy difícil salir de ella y tiene unas consecuencias también de cara a la financiación, como te comentaba antes, y bueno, que se hace complicado. Y cambiar una tendencia de una cotización de una compañía pequeña, por ejemplo, es muy, muy, muy complicado. Emilio, termino ya, no te robo más tiempo porque te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Cuando baja la acción y, bueno, pues por motivos X, ¿Emilio Rotondo se considera, entre comillas, culpable? Ya sé que no es culpa tuya, obviamente, y menos en AENA, pero dices, joder, voy a tener que dar muchas explicaciones, me da rabia que baje, a lo mejor he hecho algo que podía haber cambiado la cotización, o no llega tanto tu psicosis. Bueno, yo creo que tanto cuando sube como cuando baja hay que intentar analizarlo. Como decía, siempre de una forma estructural, no coyuntural o no del día. Pero realmente tienes que ver, o sea, incluso cuando la acción sube muy rápido y mucho, también te tienes que preocupar. Es decir, tienes que analizar el porqué. Sí, sin ninguna duda, teniendo un papel como decía, de relación con inversores, es decir, parte de la comunicación de la compañía, una comunicación muy financiera, muy técnica, pero realmente lo piensas y te diría, pues a ver si a lo mejor el enfoque que estamos dando de una cosa o de la otra, pues no es el correcto, o a ver qué está sucediendo en el sector para que, bueno, tengas esta reacción. Sí, sí, o sea, sin ninguna duda yo creo que siempre tiendes a darle una vuelta. Oye, la última, ahora sí te prometo que es la última, es una pregunta de todo a 100, ¿eh? Es la pregunta que hago siempre de los chinos, que yo la llamo, pero ¿cuántas veces me he descargado yo un informe para inversores de la página web de cualquier empresa cotizada? Un tocho de 180 páginas, digo, estoy convencido que se lo inventan y que todo es paja porque no es normal. Eso lleva muchísimo trabajo. Tú me imagino que tiemblas, ¿no?, ante los cierres de ejercicio en esos informes que hay que hacer. Hombre, desde luego es uno de los picos claros de actividad y de tensión. Y bueno, sin ninguna duda, aún más cuando las noticias no son tan buenas como te gustaría. Entonces, son informes que, a pesar del número ingente de páginas que tienen, como bien comentas, son informes que nos miramos con lupa, que miras cada palabra, cada coma, cada número. Bueno, no solo para que esté bien explicado lo que quieres explicar, sino porque son números que luego, además, en estas reuniones que comentábamos en no sé qué país, con no sé cuántos inversores, de repente te pueden sacar y te dicen, no, en la página 137 de la memoria comentas que, y tienes que intentar procurar al menos saber de qué va la vaina, de qué te Y están además, preguntando. me imagino, Emilio, con un estrés añadido, que es que sabes que esas cuentas, esos informes van a estar los mejores analistas del mundo echando un ojo y supervisando tu trabajo, con lo cual te queda un cuidado exquisito, ¿no? Porque me imagino que te apoyarás en un grupo enorme de gente y de empresas que os echan una mano, si no sería imposible, pero esa tensión tiene que existir. Te están mirando con lupa No, tu no, trabajo. sí, sin ninguna duda. O sea, cualquier informe, cualquier cosa yo creo que salga fuera de la compañía de cara al público, me da igual de qué tipo, tiene que ser algo que sea tremendamente revisado y que lo sepas, que lo sepas bien y que hayas mirado con mucha atención y mucho cariño.